Amen. Prijs dem Herrn. Amén, alabado sea el Señor. Halleluja voor de kerk in Seminole. Aleluya por la iglesia en Seminole. Halleluja wat de Herr hier deed. Aleluya por lo que el Señor está haciendo aquí. We hebben al 2 boodschappen gehad, dus werk eng. So. Este fin de semana ya tuvimos 2 reuniones. Klein werd herholen voor die wat hier het eerste Mal zijn. Queremos repasar un poco para aquellos que están aquí por primera vez. En de eerste boodschap zal we dat we erwählt zijn. En el primer mensaje vimos que nosotros hemos sido escogidos. En we zijn uiterwählt voor een purpose. Fuimos escogidos para un propósito. God heeft een versatz. Dios tiene un plan. God hat zijn versatz gemerkt van Ewigkeit her. Su plan fue hecho desde la eternidad pasada. En zijn plan weer de kerk. Y su plan, su propósito era la iglesia. Even wenn Menschen dat durch das Alte Testament noch nicht gesehen haben, Aunque las personas en el Antiguo Testamento no lo hubieran visto todavía, das Geheimnis, was an Gott verstärken wird, ese misterio escondido en Dios, wenn nur in dem Neuen Testament hat er das geopenbart. pero en este tiempo del Nuevo Testamento nos lo ha abierto. Nu haben wir gesehen, was an Gott verstärken wird. Ahora podemos ver lo que estaba escondido antes en Dios. Hier ist was, wo Gott al 6000 Jahre vorgemerkt hat. Aquí hay algo por lo cual Dios se había preparado desde hace 6,000 años. Was er in dieser Zeit kriegen wird. Y que Él va a obtener durante este tiempo. Amen. Und das ist die Kirche. Y eso es la iglesia. Dat hij de kerk wat kriegen als den einen Mann. Que pueda obtener la iglesia como un solo y nuevo hombre. Dat Epheser 4, Vers 13 bis 16 wordt erfüllt worden. Para que Efesios 4, 13 al 16 sea hecho realidad. De kerk wordt de vollen Mannesalter Christi gelangen. Que la iglesia alcance el pleno crecimiento en Cristo. So, we zijn uiterwählt en verdient. Hemos sido escogidos para esto. We gehören zu der Kirche. Pertenecemos a la iglesia. De kerk wat de Körper Christi ist. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Dat is te wat we watergeboren zijn. Para esto nacimos de nuevo. Amen. En dan in de tweede boodschap zal we de verschillende positions, de verschillende toestanden wat de kerk heeft voor de Herrn. Y en el segundo mensaje vimos las diferentes posiciones o estatus que tiene la iglesia delante del Señor. De kerk is het huis Gottes, de kerk is Gods zijn woonstad. La iglesia es la casa de Dios, es su morada. Amen. Halleluja. Voor de Amén. kerk. Aleluya por la iglesia. So, wanneer de kerk zo wichtig wordt aan God zijn hart, Si la iglesia es tan importante en el corazón de dan Dios, wordt wat hij eerst maar zijn hart 4000 jaar schatzen deed, hij het erhops openbaren deed. fue algo que él atesoró durante 4,000 años antes de revelarlo. Waarom zullen we dan niet bij aan je zijde en studeren wat de kerk is? ¿Por qué no investigamos y estudiamos un poco lo que es la iglesia? We kunnen niet onvoorzichtig zijn, maar bloos allewegen gaan zoveel kerken opstellen wat immer ons janken. No podemos ser descuidados y ir a todas partes, establecer iglesias cuando queramos. We moeten een beetje studeren wat God dat aangereicht had voor de kerk. Tenemos que estudiar un poco cómo lo planeó todo Dios a fin de tener la iglesia. Want de kerk zo wichtig is dat God zijn eigen plan door de kerk wordt uitgevoerd worden. Si es tan importante que en el corazón de Dios Él llevar a cabo, producir la iglesia, Dan zullen we de kerk ook verstaan. entonces también nosotros es necesario que entendamos la iglesia. Wat in God zijn hart is, zal in ons hart ook zijn. Lo que está en el corazón de Dios debe estar también en nuestro corazón. We weten dat God man Christen, man onze bruiden, wanneer we van de kerk reden, dat is een beetje een funtelje ding. Yo sé que cuando nosotros hablamos acerca de nuestros hermanos, el cristianismo, es algo un poco delicado. We reden niet van de kerk doorheen dat we wel onze bruiden doel dran. Pero no hablamos de la iglesia a fin de reprimir a nuestros hermanos. Maar ik geloof dat God zijn eigen plan in de kerk is. Pero ya que el plan eterno de Dios es la iglesia, Wer zal dan de waarheid reden van de kerk? ¿quién debe de hablar la verdad de la iglesia? Want wie niet de vrijheid hebben ervan te reden. Si nosotros no tenemos libertad de hablar de ello. So, we zullen, geloof ik, dus alle
en bed, wir sollen diese Wahrheit an der Bibel studieren von der Kirche. Así que necesitamos nosotros ser aquellos que estudian estas verdades en la Biblia. So, ik hoop al die wat het hier die haben een openen mind, openen verstand. Yo espero que todos ustedes que escuchan esto tengan una mente sobria y abierta, Dat de Heer ons erleuchten kan van dit. a fin de que el Señor nos pueda alumbrar en esto. Amen. En wie deze zaken een beetje studeren dan in de Bijbel. Estudiemos esto un poco en la Biblia. Amen. Wat is dat rechte gemeenteleven? ¿Cuál es la vida de iglesia apropiada? De meeste christen die zijn ermee afgestaan dat we breken gemeenschap van de kerk. La mayoría de los cristianos están de acuerdo de que necesitamos tener comunión con la iglesia. Maar we willen hier reden van hoe moet dat rechte gemeenteleven uitgeleefd. Pero nosotros queremos hablar acerca de qué manera podemos vivir la vida de iglesia. De toestand, de omstandigheden van jou is niet normaal. Nuestro entorno hoy en día, la situación no es algo normal. Dat is niet normaal dat er een deel kerken in een stad zijn. No es normal que haya muchas iglesias en una ciudad. Ja. En de Bijbel die geeft dat niet zo als de Römische Kerk. En la Biblia no tenemos nada así como la llamada iglesia romana. En de Bijbel dat is niet zo als een Jüdische Kerk of een Griechische Kerk. Tampoco la iglesia judía o la iglesia griega. En Kolosser 3:11 zegt dat en in nieuwe mens zijn niet Juden of Griechen. En Colosenses 3:11 dice que en el nuevo hombre no hay judíos ni griegos. Dat is ook niet zo als een Anglican Kerk of een Chinesische Kerk. Tampoco hay iglesia anglicana ni iglesia china. En de Bijbel is ook niet zo als Presbyterian Kerk of een Baptist Kerk of een Pentecostal Kerk. Ni tampoco hay iglesia presbiteriana ni pentecostés. Ons dit is niet nur God zijn woord nu. Todo esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. So, en deze boodschap, als de broeder zegt, we willen ons bezien. De kerk heeft twee aspecten. Como dijo el hermano ahorita, necesitamos ver que la iglesia tiene dos aspectos. Dus meest alle dingen hebben twee zijden. Porque casi todo tiene dos lados. Hier willen we ons twee zijden betrachten vanuit de Bijbel. Y queremos ver los dos lados a partir de la Biblia. De kerk, aan de ene zijde is de kerk universal. Por un lado, la iglesia es universal. Als de universale kerk is de kerk de einzige Körper Christi. Como la iglesia universal, la iglesia es el único cuerpo de Cristo. Als dat universale poort, dan kan de kerk bloos eine zijn. Como el aspecto universal, solo puede haber una iglesia. Dat is niet een kerk van een gewassen ras of een gewassen land. Y tampoco es una iglesia de cierta raza o cierto país. En Matthäus 16:18, wanneer Jezus zegt, ik wil mijn gemeente bouwen. En Mateo 16:18, donde dice el Señor, yo edificaré mi iglesia. Dan redt hij van de universale kerk. Allí él menciona o habla de la iglesia universal. Dan de kerk is bloos eine. Solo la iglesia es una sola. So, Juden en Griechen, die moeten bloos eine kerk zijn. Así que los judíos, los griegos deben de ser una sola iglesia. In 1 Korinther 10:32 sagt dort, die sollen kein Anstoß sein, nicht zu Juden, und nicht zu Griechen, und nicht zu Gott in die Kerk. En Primera de Corintios 12:13 dice que no deberemos, 10:32. perdón, 10:32 dice que no debemos de ser estorbo. Ok, no debe haber ningún estorbo entre los judíos, griegos, ni la iglesia de Dios. En in 1 Korinther 12:12 sagt dat we een kracht zo als de Körper viele Glieder heeft. En Primera de Corintios 12:12 dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, Dus een Körper viele Glieder heeft. así como un cuerpo tiene muchos miembros, En al die Glieder, wanneer het ook een deel zijn die bloos een Körper. y todos los miembros, sean muchos, son un solo cuerpo. Zo is ook de Christus. Así es Cristo. Dat is bloos een Christus. Solo hay un Cristo. In werkelijkheid zegt dat hier, dat is de Christus. En realidad aquí dice, ese es el Cristo. Dus viele Glieder, een Körper.
ein Körper viele Glieder hat, un solo cuerpo tiene muchos miembros. so als die Christus. Así es este Cristo. Amen. 1 Korinther 12, vers 13 sagt dann auch an ein Geist, so wie alle an ein Körper getauft. En 1 de Corintios 12:13 dice que en un solo espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo, Als wir Juden sind oder Griechen, sea judíos o griegos. wir sind alle mit ein Geist gedrängt. Todos hemos sido, todos hemos participado en un solo espíritu. So, der universale Kirche als der einzige Körper Christi. La Iglesia Universal es el único cuerpo de Cristo. Christus ist der Haupt und wir sind der Körper. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Christus der Haupt ist bloß ein, so der Körper ist bloß ein. Cristo la cabeza es uno solo y nosotros como cuerpo somos uno solo. Das wird nicht normal sein, dass ein Kopf und der Körper schaut. Sería muy anormal tener una cabeza con muchos cuerpos. Von der Tag, sind viele Gruppen, wo sich der Körper nennen, viele Gruppen in einer Stadt, und die sagen, alle Christus ist Haupt. Hoy en día hay muchos grupos que dicen que ellos son el cuerpo de Cristo en una sola ciudad, pero hay una sola cabeza. Meint das dann, dass Christus verschiedene Körper schafft? ¿Quiere decir que Cristo tiene diferentes cuerpos? Das kann nicht sein. No puede ser. So, an der Mat von dieser Situation, Así que en medio de esta situación, wer wird die Wahrheit sein? ¿quién hablará esta verdad? Wie man stark bekannt, dass der Körper Christi ist einzig und eint. Nosotros tenemos que confesar fuertemente que el cuerpo es uno solo. Du hast ein Kopf und du hast ein Körper. Hay una cabeza y hay un solo cuerpo. Das ein Körper muss der universale Körper sein. Este único cuerpo debe de ser el cuerpo universal. Christus der Haupt einzig ist, so ist auch der Körper einzig. Así como Cristo como cabeza es única, así también el cuerpo de Cristo debe de ser única. Das ein universaler Körper, der braucht einen lokalen Ausdruck. Pero este cuerpo universal necesita una expresión local. Amen. Der lokale Kirchen sind der Ausdruck von der einzigen Körper hier. Las iglesias locales son la expresión del único cuerpo que hay en la tierra. Amen. So, Amen. wann das ist das erste? Der lokale Kirche oder der universale Kirche? ¿Qué es primero, la iglesia local o la iglesia universal? Der universale Kirche ist erst. Primero es la iglesia universal. Wenn du nicht eine universale Kirche hast, was soll der lokale Kirche dann zum Ausdruck bringen? Si no hay una iglesia universal, ¿qué es lo que va a expresar una iglesia local? Was von Ausdruck sagen wir, wenn wir nicht eins sind, wenn wir nicht durchstellen dann der universale Kirche? ¿Qué expresamos si nosotros no somos uno y si no expresamos la iglesia universal? Wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit der universalen Kirche, was do wir dann an unser Lokal zum Ausdruck bringen? Si nosotros no tenemos comunión con la iglesia universal, ¿qué es lo que hacemos para expresar en la iglesia local? So die Bibel redet von beides. Der redet von universal, der redet auch von lokal. La Biblia habla de ambos, habla del aspecto universal y también del aspecto local. 1. Korinther 1, Vers 2, das sagt dort, der Gemeinde Gottes Wort an Korinth ist. En 1 Corintios 1:2 dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Die Gemeinde Gottes in Korinth, da meint lokal. La iglesia local en Corinto, eso se refiere al aspecto local. Und dann sagt dort,
Der Geheiligte an Christus Jesus. Y luego dice los que han sido santificados en Cristo Jesús. So we can say the gemeente wordt aan Seminole. Así que podemos decir la iglesia que está en Seminole, Der Geheiligte an Christus Jesus. los que han sido santificados en Cristo Jesús, Der beroepene Heilige. o aquellos santos que han sido llamados. Woont als de gemeente in Seminole? ¿Cuál es la iglesia en Seminole? Der beroepene Heilige. Aquellos escogidos, aquellos santos que han sido llamados, Met al die taub wat de noemen des Herrn aanroepen. junto con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Den Herrn wordt, okay, de noemen van onze Herrn Jezus Christus aanroepen. Aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wanneer irgendwer den Herrn aanroept, der roept onze Herrn aan. Cuando alguien invoca, él invoca a nuestro Señor. Lord Jesus. Der wordt onze Herrn aanroepen, dat zijn de geheiligden. Aquellos que invocan a nuestro Señor, esos son los que han sido santificados. Die geheren iemand aanstoot. Y ellos nos pertenecen a la iglesia. Die weer mijn Herrn aanroept, dat die geheert te mij. El que invoca al nombre de mi Señor, él me pertenece. Amen. Je zegt dat wordt krakse goud op die haar as. Amen. Dice, Señor de ellos también. Amen. Señor de ellos y nuestro. So, du kan duizenden lokale gemeenten zijn rammeerd. En toda la tierra puede haber miles de iglesias locales, Maar die alle toe zijn de universele kerk. pero en conjunto todas ellas son la iglesia universal. Amen. Iedere lokale kerk als part van de universele kerk. Cada iglesia local es parte de la iglesia universal. De universele kerk als einzig de kerk Christi. La iglesia universal es únicamente el cuerpo de Cristo. So de lokale uitdruk en oké. Dat en oké, de local expression. En wie zijn de lokale uitdruk van de eindjarba? Y nosotros somos la expresión local de este cuerpo, del único cuerpo. So aan de Bibel zijn duizenden steden waar het reden daarvan zijn als de kerk en Syrië. En la Biblia podemos ver muchas partes donde menciona, por ejemplo, la iglesia en Siria, De kerk en Cilicia. la iglesia en Cilicia. Amen. Oké, dat is een schrift wie Apostelgeschichte 15:41. En dan Römer 16 vers 4, da sagt de kerk aan de Heidenwald. Bueno, eso viene en Hechos 15:41 y en Romanos 16:4 habla acerca de las iglesias en el mundo gentil. 2 Korinther 8 vers 1 sagt, de kerken aan de provincie van Macedonië. En 2 Corintios 8:1 menciona las iglesias en la provincia de Macedonia. Galater 1 vers 2 redt van de kerken aan de provincie van Galatia. Gálatas 1:2 menciona las iglesias de la provincia de Galacia. Openbaring 1 vers 4 redt van de kerken aan de provincie van Azië. Apocalipsis 1:4 menciona las iglesias en la provincia de Asia. So aan het Nieuwe Testament kan we veel zijn van de lokale kerken op een stad. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver en muchos lugares el aspecto local, las iglesias locales en cierto lugar. Du wir keinmal een andere noemen als de kerk aan die stad. En ninguna vez se menciona un nombre que no sea la iglesia en tal y tal lugar. We kunnen andere noemen als de kerk in Seminole. No había otro nombre que la iglesia en Seminole. Amen. Dort wordt de natuur en de principe van de universele kerk als ook de natuur en de principe van de lokale kerk. La naturaleza y el principio de la iglesia universal son la naturaleza y el principio de la iglesia local. En Epheser 2 sagt, da sei wieder de universele kerk als de himmlische kerk. En Efesios 2:6 podemos ver que la iglesia local es la iglesia celestial. Kolosser 3 vers 1-3, da sagt dat de lokale kerk als himmlisch. Perdón, dice que la iglesia universal, y en Colosenses 3 menciona de que la iglesia local es celestial.
Amen. Epheser 2, Vers 20 sagt, dass die universale Kirche als das Haus Gottes. En Efesios 2:20 dice que la iglesia local es la casa de Dios. Universal. Römer 12, Vers 4 und 5 sagt, dass die lokale Kirche als, 1 Timotheus 3, Vers 15 sagt, dass die lokale Kirche als das Haus Gottes. En 1 de Timoteo 3:15 menciona que la iglesia local es la casa de Dios. Das sagt, das schrieb ich zu dir, dass die weißt, wo die wandeln sollst, an das Haus Gottes. Dice, os escribo para que sepáis cómo conducirse en la casa de Dios. Das Haus Gottes an Seminole als die Kirche in Seminole. La casa de Dios en Seminole es la iglesia de Dios en Seminole. Die universale Kirche als die Körper Christi. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Das ist Epheser 1,23. Lo vemos en Efesios 1:23. Dann Römer 12, Vers 4 bis 5 sagt, dass die lokale Kirche als der Körper Christi. Y en Romanos 12:4 y 5 podemos ver que la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Offenbarung 4, Vers 2 und 3, das sei wieder die universale Kirche als ein Ausdruck Gottes. En Apocalipsis 4:2 al 3 podemos ver que la iglesia universal es la expresión de Dios. Aber in 1. Korinther 14, 24 bis 24 sei wieder die lokale Kirche als ein Ausdruck Gottes. Pero en 1 Corintios 14:24 al 25 podemos ver que las iglesias locales son la expresión de Dios. Je weet nog, de zegt dat van die alle Wasser und dann in de kamp angleibt, ja, dann der wordt doorvallen und sagen, Gott als hier man kind. Ahí menciona que cuando se reúnen y entra un incrédulo, él los va a ver y se va a caer en las rodillas y decir, Dios está aquí. Amen. Halleluja. Gott führt seinen ewigen Vorsatz aus. Aleluya. Dios lleva a cabo su propósito eterno. Und dazu kam er an Zeit. Y a fin de hacer esto, entró en el tiempo. En beim zijn geest uitschakken naar alle steden, Y al enviar su espíritu a todos lugares, merkt hij dat hij groepen oprichten, él levanta grupos. groepen van gelovigen, Grupos de aquellos que creen, zodat de lokale kerk gebouwd wordt. a fin de que la iglesia local pueda ser edificada. De lokale kerk als de universele kerk en practice. La iglesia local es la iglesia universal puesto en práctica. Wanneer er niet lokale kerken wären, dan wo wirst du dann Protestant von der universelle kerk? Sin iglesia local, ¿cómo podría usted ser parte de la iglesia universal? De einzige Weise, du kannst ein Protestant von der universelle kerk, als wenn du ein Protestant von der kerk in Seminole. La única manera que puede ser parte de la iglesia universal es ser parte de la iglesia local en Seminole. So, die universelle kerk ist nicht practical, wenn du nicht lokale Kirchen sind. La iglesia universal no puede ser práctica si no hay iglesias locales. So, die lokale Kirchen sind die Wirklichkeit von der universellen Kirche. Así que las iglesias locales son la realidad de la iglesia universal. Die universelle Kirche, der ist abstrakt, das meint es. Das ist irgendwo, wo ich nicht handvoten kann. La iglesia universal es algo abstracto, algo que no pueda tomar, que no pueda tocar. Aber die lokale Kirche ist das, was ich konnte holen kriegen. Pero las iglesias son locales, son aquello que yo puedo tomar, lo puedo agarrar. Halleluja, hier in Seminole. Aleluya, en Seminole Die universelle Kirche ist hier zu holen zu kriegen. podemos obtener la iglesia Die universal. universelle Kirche hat hier einen lokalen Uitdruck. La iglesia universal tiene una expresión local aquí. Die Gläubigen, die leben an der lokalen Kirche. Los creyentes viven en las iglesias locales. Wir können nicht direkt an der universellen Kirche leben, wenn wir nicht in der lokalen Kirche No sind. podemos vivir directamente en la iglesia universal sin vivir en la iglesia local. Amen. Der Herr dat bauen seine universelle Kirche. El Señor está edificando su iglesia universal. Dadurch, dass jeder einer von uns abgebaut ist an der lokalen Kirche.
por medio de que cada uno de nosotros seamos edificados en la iglesia local. Weet je, een andere schriftstelle redt van de lokale kerk als Matthäus 18, 17. Otra parte que habla acerca de la iglesia local es Mateo 18, 17. Je ziet in Matthäus 16, daar redt hij van de universele kerk. 2 kapitels later redt hij van de lokale kerk. En Mateo 16, él habla acerca de la iglesia universal y 2 capítulos después habla acerca de la iglesia local. En hij zegt, wenn du een trouble hast met een broeder en dat niet ondersteht, dan zeg dat te de gemeente. Dice que cuando hay cierto problema con cierto hermano y no pueden llevarlo o arreglarlo, entonces dilo a la iglesia. Dat is ganz klar, dat kan niet de universele kerk zijn. Está muy claro, no puede ser la iglesia universal. We kunnen het aanmelden te de universele kerk zijn, wanneer du een probleem hast. Es imposible decirlo a la iglesia universal cuando hay algún problema. So, de Heer krijgt zijn universele kerk doordat dat de lokale kerk gebouwd wordt. Así que Dios obtiene su iglesia universal por medio de la edificación de las iglesias locales. Wanneer de Heer niet aan een lokaal ontvangen dat, dan heeft hij geen weg de universele kerk te bouwen. Si el Señor no comienza en una iglesia, una localidad, es imposible que Él pueda edificar la iglesia universal. So, den Herrn zijn bu van de universele kerk wordt gewonnen doordat hij de lokale kerk bouwen dat. Así que Él obtiene la edificación de la iglesia universal por medio de la edificación de la iglesia local. Hier redt van de administration, dat meint de praktische dingen uitvoeren. Deze worden allemaal lokaal gedaan. Aquí habla acerca de la administración o llevar a cabo las cosas prácticas. Siempre se llevan a cabo en una localidad. Zoals als de leiding nemen, opgebouwd zijn, die moeten alle lokaal gedaan. Por ejemplo, llevar la delantera, ser edificados, todo debe llevarse a cabo localmente. Zodat het mogelijk is, door de lokale administration wordt de universele kerk uitgevoerd. Así que por medio de la administración local se lleva a cabo la edificación universal. So ik geloof je, gemeinsam het leven en gemeinsam het dienst wordt uitgevoerd aan de lokale kerk. Así que la vida y el servicio corporativo de los creyentes se lleva a cabo en las iglesias locales. En eine lokale kerk, eine echte, eine proper lokale kerk, En una iglesia local apropiada, dan wordt de administration, zijn ons met geld omgaan, met broeder omgaan, dat uitvinden wanneer we meetings gaan en zo'n dingen, dat worden alle lokaal uitgewerkt. entonces la administración, que es tratar con los asuntos financieros, cómo tratar con los hermanos, todos estos asuntos prácticos se llevan a cabo en la iglesia local. Maar de gemeenschap van de kerk is lokaal. Pero la comunión de la iglesia es local, Es universal. universal. De gemeenschap is universal. La comunión es universal Administration is lokaal. y la administración es local. Gemeenschap is universal. Comunión es universal. We zijn niet onafhankelijk van anderen. No dependemos de otros. We breken alle tijd gemeenschap met alle kerk. Si todo el tiempo necesitamos tener comunión con todas las iglesias, Wat we doen in onze kerk, dat de andere wordt uit. lo que hacemos en nuestra iglesia también afecta a las otras. De andere uitdruk is dat het ons wordt uit. Y la expresión o lo que hacen los demás también nos afecta a nosotros. Ons beliefd dat er wordt uit dat een Seminole uitdruk is. O nosotros en Belice nos beneficia o nos afecta de que en Seminole haya una expresión. En ons vraagt dat van hier een sterke uitdruk is. Y estamos gozosos con una expresión fuerte aquí. Halleluja. Aleluya. Amen.
Bereits mir ist es sehr wertvoll geworden, die Bedienung von einem Lampenhüller. Hermanos, para mí es muy de mucho valor ver el asunto del candelero de oro. Für die letzten 6 Jahre, wo ich zu vielen Menschen geredet in WhatsApp. Durante los últimos 6 años he hablado con muchas personas a través de WhatsApp. Und das sind alle offene Menschen, wo du aber nicht einen Lampenhüller hast. Y en todas partes hay personas abiertas, aunque no haya un candelero. Und ich habe das über die Jahre gesehen, weißt du was, wo ich kann Menschen halten an das Gemeindeleben an, als wo du ein Lampenhüller wird. Y donde he visto en los últimos años, donde he podido ayudar a las personas, es en esos lugares donde hay un candelero. Wenn ich da irgendwo kann Talk bringen oder nur eine Versammlung bringen, sind Versammlungen statt. Eso es en aquellos lugares donde puedo llevarlos a alguna congregación como en esta parte. Que puedan venir a un lugar como este. Wo alle hell gewässern. Donde todos los santos profetizan. Dann sehen die den Körper. Ellos pueden ver el cuerpo. Ich kann vertalen, so sehr ich will. Puedo hablar todo lo que quiera. Von mir vertalen sieht keiner den Körper. Pero de mí compartir o hablar con ustedes, nadie puede ver el cuerpo. Aber wenn ich wem kann, so eine Versammlung bringen statt. Halleluja. Pero cuando los puedo traer a una reunión como esta, aleluya. Dann brauche ich nichts sagen. Ya no Dann den tengo- Körper sein. Ya no tengo que decir nada, ellos ya han visto el cuerpo. Sagst du, trägt für in Bolivia, und dann wird bloß, du man kann die Darpa, wird ein Couple, ein Paar. Hace 6 años fui a Bolivia y entre esos campos menonitas solo había un matrimonio, una pareja. So, du wird nicht ein Leuchter. No había un candelero. Wie gewann da mehrere Helden, was wir können, mehrere Poren, was wir können in Herrn leiden. Nosotros ganamos a muchas parejas, los llevamos al Señor, Aber ich konnte nicht einen Körper wiesen. pero no pude mostrarles el cuerpo. So, die tragen alle an der Städte in Kanada. Así que de ahí se fueron todos a Estados Unidos y Canadá. Dann sahen die den Körper. Y aquí vieron el cuerpo. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Die sind so von der Trägen Bolivia getragen. Pero ya muchos de ellos regresaron a Bolivia. Nu 3 Monate terug nam de helje den grond. Así que hace 3 meses los santos ahí tomaron el terreno. Nu hast du een uitdruk van den een Körper. Ahora ya hay una expresión del único cuerpo. Die Saints weten gleich, hoeveel dat meint te ons. Los santos no saben cuánto nos interesa eso a nosotros. Nu hast du een uitdruk in Bolivia. Ahora ya tenemos ese testimonio en Bolivia. Una expresión en Bolivia. Ik meen niet dat in Bolivia nog niet einer wird, aber hier am Keditsche Darpa ist nu een uitdruk. Ahora, no estoy diciendo que en Bolivia no había ninguna expresión, pero entre los campos menonitas o de habla alemán hay una expresión. Nu in Februari was ik er weer, kwam de ganz nieuw. Y ahora que fui en febrero, llegaron algunos completamente nuevos. En ik durf niks te die zijn. No tuve que decirles nada. Die kwamen bloß naar de meeting, Vinieron a la reunión waar al de helden weg waren. donde todos los santos profetizaban En die zagen in Körper. y vieron el cuerpo. So, nu hat de universele Körper een lokalen uitdruk. Así que el cuerpo universal tenía una expresión local. Amen. Amén. Kan je zijn de bediening? ¿Pueden ver el Dat significado? heeft niet een kleine bediening. No Die es hier un- stand aan hem dan. No es un significado, no es algo pequeño que nosotros estamos aquí tomando el terreno. Niet je de mensen hier om dat te wijzen. Wat de uitdruk is van een eindjarpa. Ahora podemos mostrarle a todos a nuestro alrededor lo que es el único cuerpo. Halleluja voor de uitdruk. Aleluya por la expresión. Amen. Aleluya. De gemeenschap van de kerk is eind universal. La comunión de la iglesia es única y es universal. Ik weet niet of ik dat zeggen kan. No sé si puedo repetir o decir esto suficiente.
dat halt de gelijk wel klein de uitdruk hier is. No importa qué tan pequeño sea la expresión aquí. Die Menschen weten dat Jesus nicht bloß ein Ausdruck von 3 oder 4 oder 5 paar Lied, dat sich einig geworden sind, gekommen tot. Las personas saben que no solo son 3, 4, 5 familias que están en un acuerdo y vienen y se reúnen. Die weten dat onze Gemeinschaft ist universal. Saben que nuestra comunión es universal. Daar gelesen eine steht, du hast, Halleluja, du hast auch ein Ausdruck. Allá en Belice hay una parte, aleluya, también tenemos la expresión. Für eine Zeit lang, dann wären die, sinds de Mess alle weggetragen, so wären 2,5 paar, wären die geblieben. Hace tiempo muchos de los santos salieron de allí y solo quedaron dos familias y media. Nu sind er eine feine Herd, 12 Families. Ahora ya tenemos un grupo grande otra vez de como 12 familias. Nu vielleicht een man trägt, dann vroeg een andere pastor, lehrer, die vroeg mij, wat is de kerk? Y hace poco uno de los otros pastores me preguntó, ¿y cómo va tu iglesia? Ik ¿Cómo va dacht, la dat is iglesia? interessant, en mij vraag, wat is de kerk? Se me hizo interesante de que él me preguntara, ¿cómo está la iglesia? Dan vroeg hij ging hier nog een verzameling. Y me De preguntó, kolonie. ¿todavía se reúnen aquí en esta colonia? Ik zei, yes, we hebben een verzameling. Le dije, sí, tenemos reuniones allí. Ik zei, yes, we zijn zeer moedig in de kerk. Y sí, estamos muy animados en la iglesia. De kerk verzamelt zich daar aan een basement bij een woonhuis. La iglesia se reunía en un sótano de una casa. So, dat is niet iets wat groot is, wat man voorbijvaren zijn kan. No es algo grande que al pasar lo puedan ver. Maar die vroeg mij, dat je hier nog verzamelen. Pero me preguntó, ¿todavía se reúnen aquí? Want de weiter wieder verzamelen, daarna weiter, dat is een uitdruk van, de weet kraak, van een universale kerk. Entonces, él sabe, si sabe que se reúnen ahí, también sabe que hay una expresión de la iglesia universal. De kleine verzameling is een part van een uitdruk van een universale kerk. Esa pequeña reunión es parte de la expresión universal. Ik kreeg een indruk, wat van de mening dat heeft, dat du sinds verzameld zijn als de kerk. Me impresioné al ver qué significado tiene el hecho de que hay unos santos que se reúnen como el cuerpo. Okay, du hast eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist universal. Hay una comunión y esa comunión es universal. Wir nehmen Gemeinschaft an von der universalen Kirche. Nosotros recibimos la comunión de la iglesia universal. Ich lese diesen Vers in Apostelgeschichte 2:42. Me gusta el versículo de Hechos 2:42. Da sagt er, sie bleiben aber beständig an der Apostelie. Dice, y perseveraban en la comunión, en la enseñanza y la comunión de los apóstoles. An der Apostelgemeinschaft. En la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Apostelie und Gemeinschaft. En la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Und sie bleiben beständig am Brotbrechen und am Gebet. Y ellos permanecían, partían el pan y en la oración. Amen. Halleluja. Wat kon de gemeente in Jeruzalem ophouden? ¿Qué es lo que podía sostener la iglesia en Jerusalén? En in Jeruzalem er waren op het weinig 8.000 mensen in de kerk. En Jerusalén había por lo menos 8.000 santos o personas en la iglesia. En die hadden geen grote huis waar ze zich verzamelen deden. Y no tenían un edificio muy grande donde reunirse. Dat zei de verzamelden zich aan en her in huizen. Dice que se reunían de casa en casa. Hoe ging dat daar niet in jeder huis een verschillende soort kerk heeft? ¿Y cómo lo hacían para que no hubiera una iglesia diferente en cada casa? Net kunt allebei in een afstand zijn. Hey, deze kerk in dat huis naam wie zo of zo. En cada casa alguien podría haberse levantado y podría haber decir, bueno, esta iglesia la vamos a llamar así o así. Aber hier sagt dort, die bleiben beständig an der Apostelie. Pero aquí dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles In de Gemeinschaft. y en la comunión de los apóstoles. Ich meine, die bleiben alle an Gemeinschaft. Eso quiere decir que perseveraban todos en la comunión. Even wenn die Kirche in einer Stadt sich an 500 Häuser versammelt. Aunque en una ciudad se reunían en 500 diferentes casas, Aber die bleiben beständig an der Apostelie
en Gemeinschaft. Pero ellos perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Solange der alle eine Lehre und eine Gemeinschaft haben. Mientras tengan una sola enseñanza y una sola comunión. Dann sind die ein Ausdruck von den einen universalen Körper. Entonces son la única expresión del único cuerpo universal. En weet maar wat weer de apostel leer. Y un poco más acerca de lo que era esta enseñanza de los apóstoles. En 1 Timotheus 1 vers 3, da sagt Paulus, Timotheus, En 1 de Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo: du wen leidt die door en Ephesus, die dus blijven en dieses aardliche Gebäuden. dice, como te exhorté al irme a Macedonia, que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñasen cosas diferentes. Dieses aardliche Gebäuden, dat soll nicht anders lehren. Para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Du wirst sehen, wat de andere Gemeinde wollen anders lehren. Había algunos que en la iglesia querían enseñar cosas diferentes. Paulus sagte Timotheus, seid ihr da, das soll nicht anders lehren. Pablo le dijo a Timoteo, no enseñe cosas, le dijo a Timoteo que les dijera que no enseñen cosas diferentes. Nicht anders lehren, als wat Gott zijn economy is. No, que no enseñen cosas diferentes a la economía de Dios. Wat is Gott zijn economy? ¿Cuál es la economía de Dios? Gott zijn economy is dat hij zich uitdelen daar te alle helden. La economía de Dios es que Él se imparta en todos los santos. Man zegt mir dat dat wird die lehren doen dat Christus uitdelen te de helden. Tenemos que asegurarnos que todo lo que enseñamos imparta a Cristo a los santos. Weet je wat, we gaan hier niet bloos de rechte of de beste leer. Nosotros no tenemos aquí simplemente o solamente la mejor o la enseñanza más elevada. Aber wenn wir lehren dann, dass die Menschen Geist kriegen, Pero si nosotros enseñamos de que las personas pueden recibir al Espíritu, Paulus sagt in 2 Korinther 3, dort, wir schämen uns mit das nicht. Pablo dice en 1 Corintios 3 que no nos avergonzamos. Wenn wir haben den Dienst, was du Geist geben darfst. Porque tenemos el ministerio que imparte al Espíritu. Wir haben dort was du Geist gibst. Tenemos Dienst. tenemos el ministerio que da el Espíritu. Amen. So, wenn wir lehren dann muss der Geist kommen. Cuando nosotros enseñamos o aprendemos, debe venir con el Espíritu. Nicht bloß Buchstaben. No solo las letras. You know, wenn wir im Restaurant angehen, die geben ihnen erst eine Liste mit Buchstaben dazu. Cuando vamos a un restaurante nos dan una lista con diferentes letras. Aber wir waren nicht zufrieden mit dort. No somos satisfechos con eso. Wir wollen dort, was an der Blut ist, nicht? Queremos lo que viene en los platos, ¿cierto? So, wir müssen sagen, wir nicht bloß lehren dann. Así que tenemos que asegurarnos de que no solo aprendamos. Aber wenn wir lehren dann, dort wir Essen geben dann. O que no solo enseñemos, sino que cuando enseñamos también demos la comida. Wollen wir ein Beispiel merken. Eins die Menschen haben der rechte Gedanken, wenn wir Johannes 14 lesen. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, algunos al leer Juan 14 tienen un concepto erróneo. Die glauben, Jesus ist im Himmel gefahren, Stufenbüren. Ellos piensan que Jesús subió al cielo para hacer casas. Wenn ich nicht sage, dort ist nicht so, Si yo les voy a decir, eso no es cierto, habe ich noch keinem Leben gegeben. de esa manera no he impartido vida a nadie. Und wenn ich für seinen Bruder, hey, ging eine Stufe merken für mich und die. Pero si yo le digo, hermano, él fue a preparar una casa para ti y para mí. Ich und du können von der an den Vater sein. Hoy, tú y yo podemos estar en el Padre. Und von der, wenn wir den Herrn genießen dann, Y hoy en día, cuando disfrutamos al Señor, dann der Vater und der Sohn Wohnung merken an mich. entonces el Padre y el Hijo hacen morada en ti y en mí. Dann hast du was Leben geht. Entonces, hay algo viviente. Das ist nicht bloß der rechte Lehre, aber das ist eine Lehre, wo ich mich fühlen kann. No es simplemente una enseñanza apropiada, sino que es una enseñanza en la cual yo puedo impartir algo. Wenn Jesus nicht bloß da im Himmel stufen rein merken, was meint das zu mir? Si Jesús simplemente está ahí arriba preparando casas, Ich habe keine Erfahrung davon. ¿qué es para mí eso? No tengo ninguna experiencia con eso. Das ist nicht für mich. Eso no me afecta.
So, dan leef ik bloos, but een dag hoop ik wel weer gaan. Entonces simplemente estamos aquí esperando que algún día podamos ir. So, we moeten zeker merken dat we immer wie reden doen. Así que tenemos que asegurarnos que siempre cuando nosotros hablemos, Dat we reden dat genoeg geven. que cuando hablemos impartamos la gracia. We gaan het om voor de geest geven dat. Nosotros tenemos el ministerio que imparte la vida. Paulus zegt dat we zijn stewards. Pablo dice que somos los mayordomos. Een steward, dat is een woord wat we gebruiken dan, zum Beispiel aan restaurant, de kerkjes, dat zijn stewards. La palabra mayordomo es cuando vamos a un restaurante y aquella persona que nos sirve es un mayordomo. Zo dat je een koffie aangeven of irgendwas brengt om eten. Son los que les sirven el café o les traen la comida. Paulus zegt, we gaan de stewardship van de genoeg Gottes. Pablo dice que tenemos la mayordomía de la gracia de Dios. So we schämen ons niet. Así que no nos avergonzamos. We gaan het om voor de geest geven dat. Tenemos ese ministerio, la mayordomía, que nos imparte el Espíritu. Amen. So als de gemeente en Seminole, we moeten deze aan moeten foto geven dat. Así que como iglesia en Seminole tenemos que ser aquellos que alimentan a otros. Iemand die eruit merken te foderen. Tienen que prepararse para alimentar a otros. Niet bloos leren en meer buchstaben. No simplemente estar enseñando mucha letra. Iemand die moet eten bezorgen. Tienen que preparar la comida. Dat moet je eten. Y para esto ustedes mismos tienen que comer. Jezus zegt in Johannes 6:57. En Juan 6:57 Jesús dijo: Zoals de Vader mij geschakt heeft en ik leef om den Vader zijn vallen. Así como me envió el Padre, yo vivo por causa del Padre. Zo staat wer mij aard, wat leven om mij niet vallen. Así también el que me come vivirá por causa de mí. Weil we deze aan moeten eten dan. Oneten is dat onmogelijk. Wie kan den Vader zijn vallen dan? Así que seamos aquellos que comemos. Sin comer es imposible hacer la voluntad del Padre. Wanneer we gegeten hebben, dan durven we er niet meer over denken wat we doen. Cuando hemos comido, ni siquiera tenemos que pensar lo que estamos haciendo. En du Frühstück, middag gegeten hast, die durchgehend tijd over denken, oh, nu wil ik bij dat middag ergens wat leven. Cuando nosotros hemos desayunado o comido, no tenemos que pensar después, oh, tengo que vivir por esa comida que comí. Je moet dus eten. Simplemente comes. En dan, wat allemaal de leven is, leefst du bij dat eten. Y al vivir, tú vives por causa de esa comida. Terwijl we zeggen merken we den Herrn alle dag eten. Asegurémonos de que cada día comamos al Señor. Den dag wat we niet eten, den dag kunnen we niet bij hem leven. El día que no comemos al Señor, no podemos vivir por causa de Él. Weet we de Herr ons wat creëren als de enige mens? ¿Saben cómo el Señor va a obtenernos como el único y solo nuevo hombre? Bloos door eten. Solo al comer. Meer eten. Comer más. Christus eten. Comer a Cristo. Christus als al de offers eten. Comer a Cristo como todas las ofrendas. Al de offers wordt ons compleet merken dan. Todas las ofrendas que nos completan. God heeft zo'n wonderbare aanrichting dat wie wat de aanval komen zijn. Dios tiene algo tan maravilloso que nosotros los que somos tan imperfectos. We hebben de offers wat ons compleet merken dan. Tenemos las ofrendas que nos completan. En ons offer is Christus. Y nuestra ofrenda es Cristo. Amen. Ons spijsoffer is Christus. Nuestra ofrenda de harina es Cristo. Maar Christus eten. Comer más a Cristo. Wat we eten is wat we zum uitdruk brengen. Lo que comemos es lo que expresamos. God is een ijveriger God. Dios es un Dios celoso. Hij wil niet dat we alles uit een ander genießen dan. Él no quiere que nosotros disfrutemos otras cosas. Hij wil onze ganze genießen zijn. Él quiere ser nuestro disfrute completo. Hij wil alles zijn wat we brauchen. Él quiere ser todo lo que necesitamos. Hij wil onze vrijheid zijn. Quiere ser nuestro gozo. Hij wil hebben, we zullen schaftig zijn. Quiere que seamos contentos. Maar niet schaftig wie een andere jata. Pero no por otros ídolos. Schaftig zijn door je arm genießen. Quiere que estemos contentos por medio de disfrutarle. Amen. Zodat God zijn economy. Hij wil ons alle voederen. Esa es la economía de Dios. Nos quiere alimentar a todos nosotros. Amen. Amen. God is een rijke shachersman. Así que, aleluya, Dios es un Dios
rico De negocios. empresario. Empresario. Hij wil zijn product gebruikt hebben. Él quiere que usemos su producto. Hij wil niet bloos fijne mensen hebben. No solo quiere tener buenas personas. Hij wil dat fijne van arm komt. Él quiere que todo lo bueno Dat venga de parte de él. Het komt van arm eten. Amen. Así que lo obtenemos al comerle. Dat wat we deze week zagen in het boek hier. Eso es lo que vimos esta semana en el libro de Job. Hier wird ein sehr gerechter Mensch, was even Gott viel verrichten deed. Job era una persona muy recta que temía a Dios. Aber Gott will oft ganz dich dort heute nicht nennen können. Pero Dios tenía celos de que él no pudiera entrar en él. Hier hat zu wenig Erfahrung von ihm. Job tenía muy pocas experiencias de él. So Gott, der Arbeit in der Wahrheit, wir heute können mehr merken zu hier. Así que Dios preparó un camino para llegar a ser más para Job. Und Gott will haben, wir sollen am genießen. Dios quiere que le disfrutemos. Die Plan wird nicht geführt durch genießen. Su plan se lleva a cabo por medio de nuestro disfrute de él. Weil du mehr Christus eten. Comamos más a Cristo. Amen. Amén. Aleluya.